Hola, buenas noches. Gracias a las personas que se van a empezar a conectar. Eh, Muchas gracias por esperarnos. Ahorita estoy esperando que se conecten algunos para hacer nuestra presentación de nuestra invitada de hoy. Hola, amigas, amigos, buenas noches. Esto yo lo llamo que es nuestra comunidad de Facebook, comunidad de Twitter y comunidad de redes sociales. ¿Cómo están? Buenas noches, espero que muy bien. Gracias por vernos. Ya hay 2 personas conectadas, ya hay 5. Y pues muchas gracias por empezar a conectarse. Como ustedes saben, pues estos tiempos de pandemia para muchas personas también ha sido un tiempo de mucho dolor y sufrimiento a raíz de que no solo hemos perdido familiares, gracias a Dios no me ha tocado, espero que no me toque, pero también no solo se han perdido personas, se han perdido trabajos, se han perdido a lo mejor relaciones de pareja, desgraciadamente sé de muchos que no han podido continuar en sus relaciones. Entonces las pérdidas emocionales es importante que, que las atendamos, amigos. Es muy importante porque eso nos puede llevar a una gran depresión y otras cosas si no se atiende. Pues hoy estoy muy contenta porque el día de hoy se oye un poco de eco, pero no sé por qué. Bueno, creo que ya, a lo mejor era la compu de Mariluz. Estoy muy contenta porque el día de hoy tengo una amiga, como ustedes saben, muchas veces entrevisto especialistas y doctores, les digo, bueno, pues hoy se van a asombrar. Mi amiga Mariluz de la Parra, a quien le doy la bienvenida, ella es ingeniero en sistemas. Les dije es que lo voy a decir porque a final de cuentas tenemos que romper con el estigma de que solo los psicólogos estamos como en estos temas de aprendiendo del cerebro. O sea, yo creo que todas las áreas es tan apasionante el cerebro y tantos avances en neurociencia en los últimos años que cualquier persona que llegue, ahorita nos va a platicar Mariluz cómo llegó este camino, y cómo a raíz del dolor, del doloroso suceso del deceso de su papi hace unos años. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Mariluz. Mariluz también estudió un MBA en el IPADE y pues les digo, estudió después, se certificó en un curso de sanación, perdón, un curso de terapia para superación emocional de estas pérdidas emocionales. Ahorita nos va a decir el nombre porque ni siquiera lo sé pronunciar. Pero gracias, Mariluz, y gracias por aceptar la invitación de esta noche. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y pues ahora sí que ojalá que esto pueda llegar a mucha gente y pueda ayudar mucho, porque pues sobre todo por eso me certifiqué, porque a mí me ayudó mucho y justo mi intención es poder ayudar también a todos los que pues han vivido alguna pérdida importante en sus vidas para que pues no tengan todos pues las consecuencias de no atenderla correctamente. Así es, y yo creo que es un tema apasionante porque a final de cuentas el dolor humano siempre ha existido. Sin embargo, yo creo que el sufrimiento he leído en algunas ocasiones que es opcional y a veces ni creo que tan opcional porque algunas personas que tenemos como disregulación emocional sentimos más las emociones y creo que por eso a veces como que sufrimos más de alguna manera y también considero que el hecho también como de tener una hiperempatía, en mi caso, a mí también me hacía sufrir mucho más, o sea, como sentir el dolor ajeno demasiado, como si fuera propio. Entonces yo sufría como con las personas que veía en la calle pidiendo dinero, sufría por todo, por ver las noticias, o sea, como que sufres de más. Pero bueno, ya lo platicaremos en otro tema, pero es importante que las emociones les pongamos atención y de verdad a mí me da mucha tristeza porque en esta pandemia tú lo sabes, ¿qué es lo que más has escuchado, Mariluz? Platícanos como amiga que eres, a Mariluz pues tengo el placer de conocerla en un grupo que tenemos de oración, en un grupo de oración en el que estamos del Reino Christi, y donde ahí nos conocimos y bueno, coincidimos en este apasionante tema de ayudar a otros. Y al final de cuentas, como que eso también, yo le digo, Mariluz, es parte de nuestra trascendencia, el ayudar a otros, y qué mejor que con tu testimonio, amiga. Platícanos cómo fue cómo fue tu vida, cómo llegaste a esto y cómo sé que fue por lo de tu papi, platícanos.
Muchas gracias. Pues fíjate que mi papá murió cuando yo tenía 6 años. Yo soy la mayor de 4 hermanos. Este, y pues a los 6 años, tú te podrás imaginar, pues mi papá era todo para mí, ¿no? O sea, yo quería ser como mi papá, o sea, a mi papá le gustaban los frijoles y entonces a mí también me gustaban los frijoles. Yo me veía los ojos y eran del color de mi papá. O sea, todo yo quería ser como mi papá, ¿no? Mi papá era mi héroe, era, pues no sé, ¿no? Es esa etapa de los niños en que las niñas estamos enamoradas del papá y queremos ser como el papá. Y de repente un buen día, pues mi papá se puso mal, se lo llevaron al hospital, así de la nada. Resulta que tuvo una infección o algo en el intestino delgado, se le empezó a podrir. Incluso me acuerdo que después de una semana más o menos lo operaron y habló por teléfono conmigo, me dijo que ya se estaba recuperando, pero pues nunca regresó a la casa. Una semana después, mi mamá regresó un día y nos dijo que ya se había muerto, ¿no? Entonces, pues fue durísimo para mí, o sea, sobre todo el tema del entierro. O sea, tengo una tía que había perdido también a su mamá cuando era chica y le recomendó a mi mamá que nos llevara al entierro, a mi hermana y a mí, que éramos las más grandes. Y yo me acuerdo mucho lo fuerte que fue para mí ver cómo le echaban tierra ya a la hora de enterrarlo, ¿no? Fue como darme cuenta de no lo voy a volver a ver nunca más, ¿no? Y bueno, pues así ya pasaron los años. Yo era una persona, una niña sumamente introvertida. Y bueno, pues pasó mucho tiempo y lo que me sucedió fue que finalmente, sin hacerlo de manera consciente, pero yo me empecé a proteger, buscando no volver a pasar por un sufrimiento como ese, ¿no? Entonces, pues me pasó que en el camino también perdí a mi mejor amiga porque a la hora que me salí de la primaria, a ella no la perdí de que se muriera, gracias a Dios, pero perdí su amistad, Así es. ¿no? Y entonces imagínate que, pues siendo yo tan introvertida, me costaba mucho trabajo hacer relaciones con otros niños, pero pues tenía yo en la misma escuela desde el kinder, entonces sí tenía a una mejor amiga, pero cuando me salgo a la secundaria no tenía yo pues las habilidades sociales para hacer amigos y pues esta amiga siguió en la misma escuela, entonces pues ella finalmente la pérdida no fue tan difícil como para mí y pues nos separamos y para mí fue otra vez algo durísimo, ¿no? Entonces yo fui aprendiendo cada vez más a protegerme y protegerme significaba no querer tanto a las personas porque mientras yo más quería a alguien, perdón, más fuerte me dolía cuando los perdía, cuando me separaba de ellos. Y bueno, así fui teniendo otras pérdidas sobre todo de amigas. Y con el caso concreto de mi mamá, yo me di cuenta que yo me protegía mucho, sobre todo en mis relaciones con mis novios. Y entonces inconscientemente les ponía un hasta aquí, ¿no? Ya estaba yo grande, ya habían pasado casi 25 años de que había fallecido mi papá y yo ya tenía muy detectado eso, ¿no? Que cuando un novio me decía te amo, yo decía, no, 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 te amo es una palabra muy fuerte, yo todavía no, o sea, sí quiero amarte, pero todavía no, ¿no? Y entonces, pues cuando ellos me decían palabras así de cariño, yo no, o sea, yo sí, pero las decía como más chiquitas, ¿no? Así de sí, yo también te quiero, ¿no? O te quiero mucho, ya era como algo muy fuerte. Entonces, y finalmente eso hizo que nunca me pudiera yo enamorar realmente de alguien, ¿no? Y pues a mí esto me dolía mucho porque pues yo quería pues tener un novio al que yo amara y con el que me casara pues lo normal, ¿no?
Y entonces me di cuenta que era por esto, porque yo me protegía de no querer sufrir otra vez lo que había sufrido con mi papá. Entonces yo decía, no quiero querer a alguien tanto como quise a mi papá, porque qué tal si lo pierdo, ¿no? Entonces, pues así pasaron los años, yo me había dado cuenta que tenía este problema hasta que una amiga me invitó a un taller de superación de pérdidas emocionales. Ella habían fallecido dos hermanos suyos y, y entonces nos platicó de este taller, ¿no? Y yo dije, yo quiero eso, o sea, yo necesito sanar esto, que aunque pasó hace 25 años, yo sé que me está trayendo consecuencias hoy día, ¿no? Y platiqué con la persona que daba estos talleres y ella me decía, mira, es que esto de las pérdidas emocionales a veces es como estar en la cárcel, ¿no? Le llamaba a ella el monito de la cárcel, ¿no? Entonces decía, imagínate que es estar en la cárcel y los barrotes están súper separados. Ahorita no se ve por qué, pero imagínense, muy separados. O sea, tú puedes salir de esa cárcel, puedes caminar a través de los barrotes y las personas de afuera a lo mejor te dicen, oye, pues ven, y tú no, es que no puedo porque estoy en la cárcel. Sí, pero los barrotes están abiertos. No, es que no puedo, ¿no? Entonces, uno que tiene una pérdida, muchas veces sabemos que está ahí, sabemos que no ha sanado, sabemos que nos está trayendo consecuencias, pero no sabemos cómo salir de ahí, ¿no? Entonces, cuando me contaron que había una forma con pasos concretos, ¿no? Para salir de ahí, para realmente poder superar mi pérdida, pues yo me apunté, ¿no? Incluso me acuerdo que yo le dije a esta persona, le digo, sí, pero además lo quiero hacer ya, ¿no? Lo quiero hacer rápido y así. Me dijo, no, mira, no es conveniente, hay un tiempo que es el que más conviene y tal. Y total, lo adelantamos un poquito, ¿no? Como que me dio un poquito por mi lado. Y bueno, me gustó tanto, me sirvió tanto, fue una cosa tan trascendente en mi vida, porque dejé yo de querer tener el control de todo, ¿no? Y así, y era el control de todo. Entonces, lo que hacía esto es que efectivamente yo me cuidaba del dolor, pero eso hacía que tampoco fuera yo capaz de vivir la vida y de ser feliz en esta vida, porque como todo lo mantenía controlado, pues así como controlaba las bajadas, también las subidas, o sea, no pasaba yo de una línea del centro, digamos que mis emociones las mantuve, pues sí, en un rango de control y entonces lo vivía en una monotonía que yo no conocía las palabras de me fue súper bien, estoy muy contenta, esto es estupendo, todas esas palabras bonitas, digamos, extraordinarias, no estaban en mi vocabulario. Mi vocabulario no pasaba de bien, ¿no? Entonces, esto me ayudó a cambiar mi vida, o sea, empecé yo a tener mucha más flexibilidad y empecé a ser capaz de disfrutar cosas que antes era completamente incapaz de disfrutar. Y me gustó tanto, o bueno, me sirvió tanto y fue tan trascendente que yo dije, yo quiero poder ayudar a más personas, ¿no? Investigué, tomé un vuelo a Chicago y me fui a certificar allá. Ahorita ya hay certificaciones también aquí en México, pero cuando yo fui no había, o sea, solo era en Estados Unidos y en inglés. Yo dije, no me importa, no me importa cuánto cueste, yo quiero ir, yo quiero certificarme y quiero ayudar a más gente. Y pues bueno, eso fue en el 2008 y en eso estoy. En el 2000, o sea, ¿cuántos años tenías? A los 6 años pierdes a tu papi, que fue tu pérdida más grande, y a los cuántos años te decides a tomar este curso. De hecho, fue en el mismo 2008. Pero ¿cuántos años tenías tú? O sea, me refiero como para hacer un... ¿Mande? Tenía 30. Ah, tenías 30 y a los 30 dices, es que creo que hay una edad donde, bueno, no sé si es la edad o si es la madurez de cada quien de buscar ayuda y decir, no estoy bien, algo traigo que me está haciendo como no ser muy funcional en la vida. Pues mira, la verdad yo lo veo como un regalo de Dios también, porque pues no es que yo lo estuviera buscando, ¿no? Sino cuando mi amiga me platicó y dije, eso es lo que yo necesito. O sea, yo sabía que necesitaba algo, pero nunca había escuchado
que realmente que existiera algo así, ¿no? O sea, yo no sabía que realmente había alguien que pudiera ayudarme, porque incluso de niña, mi mamá me llevó al psicólogo, estuve yendo mucho tiempo, y pues claro, el psicólogo me ayudó sobre todo con esta parte de que yo era sumamente introvertida, ¿no? Me ayudó pues un poquito a conectar con mis emociones y así. Sin embargo, yo seguía teniendo este tema de protegerme, de no amar íntimamente a las personas, ¿no? Y en especial a los hombres y a mis novios, ¿no? No, y sabes que lo que estás diciendo, digo, últimamente que he estudiado un poco más respecto a mi experiencia con el trastorno de estrés postraumático, una parte son las emociones y la introversión social, ¿no? Son habilidades sociales que puedes ir adquiriendo, pero otra cosa es cómo nos afecta, pues esto, que supongo que para ti fue un trauma, porque cualquier pérdida puede llegar a ser, si no la trabajamos de manera oportuna o de manera sana, un trauma. Y el trauma creo que muchas veces en México, yo lo he mencionado últimamente mucho, minimizamos y hasta lo usamos como adjetivo calificativo, porque yo lo usé mucho como adjetivo calificativo, pero jamás me imaginé que las consecuencias de los traumas que he tenido en la infancia y en la adolescencia me estaban, pero así, mira, limitando a todo lo que da por esos miedos y esas fobias con las que fui creciendo a raíz de tanto, ya lo he repetido muchas veces, abuso sexual, bullying. O sea, creo que hay una parte que no estamos como dimensionando estas pérdidas, ¿no? Como hasta la pérdida de la inocencia, por así decirte, porque en el abuso sexual el ser tocada, el ser vista, el ver algo que como niña no estás, o sea, no procesas esa emoción todavía no procesas de manera oportuna, no sé cómo se diga, esa emoción. Entonces creo que al final de cuentas es una pérdida de inocencia o es una pérdida de intimidad, es una pérdida como de pudor, algo muy tuyo, ¿me explico? Entonces, al final de cuentas, creo que todas las pérdidas se relacionan con este tema del que estamos hablando ahorita. Y algo que me gustaría que compartieras es cómo llegaste, cómo fuera tu vida antes y después. Bueno, pues como te digo, mi vida antes era completamente, vamos a llamarle plana. Era Sí. completamente donde yo buscaba tener el control de todo. Era sumamente planeadora, o sea, todo pues sí, lo tenía que planear y me causaba una frustración inmensa cada vez que algo se salía de mis planes. O sea, era muy difícil para mí manejar esa frustración. Y no era capaz de ser flexible, no era capaz de disfrutar el momento presente como viniera. Si no lo había planeado yo de esa manera, entonces me podría haber arruinado todo un día algo que pasó a las 8 de la mañana. Y entonces, por lo que opté en algunos casos fue por no planear, porque si no, o sea, como no sabía manejar esta frustración de haber planeado y de que saliera diferente, lo que opté es no planear. Y entonces, como no planeaba y no tenía expectativas, me era más fácil adaptarme. Pero bueno, eso de no planear funcionaba pues a lo mejor en algunas cosas, pero por ejemplo, cuando tenía la presión del trabajo o en cosas donde yo necesitaba o sentía que necesitaba lograr un objetivo, pues simplemente era muy difícil para mí, ¿no? Y te digo, y sobre todo también esta parte, más bien tenía una incapacidad de ser feliz. O sea, sí disfrutaba, yo me consideraba una persona feliz, pero ahora que lo veo hacia atrás digo, no, o sea, nada que ver, o sea, ahora sí realmente, de verdad yo me acuerdo, mi mamá siempre me preguntaba, ¿cómo te fue? Y mi respuesta siempre era la misma, bien, o sea, bien o mal, ¿no? La mayoría de las veces era bien, pero yo creo que ella quería algo así más padre, ¿no? O como cuando la gente hablaba de su trabajo y hablaba así, o habla, ¿no? O a lo mejor como ahora yo hablo de algo que les apasiona y así, yo no, o sea, no pasaba de un bien, ¿no? Entonces, era
Pues sí, como algo incompleto, no sé cómo llamarte. Y yo no tenía conciencia de este miedo al principio, hasta que me empecé a dar cuenta ya de este patrón, después del primero, segundo, tercer novio, y que yo veía, pues, la gente cuando se enamoraba, cómo flotaba y así, y yo ¿no? Yo no era capaz de detectar muchas emociones, ni en mí ni en los demás. Entonces, imagínate también la gente que se acercaba a mí y pues encontraba a alguien frío, alguien calculador, alguien pues muy directo, no tenía tacto, que bueno, de eso lo he tenido que trabajar todavía mucho tiempo y voy en el camino, pero antes, vamos, ni siquiera me daba cuenta que eso hería a las personas, o me daba cuenta, pero como muy poquito, ¿no? Y tampoco podía aceptar a las personas como eran, o sea, ahora si alguien me dice me equivoqué, yo digo, pues no te preocupes, es normal, todos nos equivocamos, ¿no? Pero antes no, antes era no sé, me daba coraje, me daba rabia, me enojaba de que alguien no pusiera atención en algo, yo qué sé, ¿no? Entonces, lo que me empezó a pasar fue justo que, aprendí a reconocer mis emociones, aprendí a vivirlas Wow. y esas emociones no se quedaron atrapadas o ya no se quedan atrapadas. A veces sí, porque de repente no me doy cuenta, pero en cuanto me doy cuenta, sé cómo sacarlas, sé cómo liberarlas y que luego no exploten, ¿no? Algo que me pasaba es, pues, lo decimos nosotros, mucho como el tema de la olla express, ¿no? Entonces, vamos reprimiendo las emociones, reprimiéndolas, y entonces imagínate que se empieza a juntar el vapor de la olla express, ¿no? Y se empieza a juntar la presión, 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 hasta que llega algo que es a lo mejor tonto, que a lo mejor no está relacionado con nada que tú estés consciente y ¡pum! De repente súper explotas, ¿no? Es lo mismo que pasa con lo que tú llamabas de los traumas y así. O sea, finalmente, como no supimos canalizar y manejar esa emoción en el momento, Sí, te pones un caparazón. claro, y entonces en lugar de vivirla en ese momento y de que pierda fuerza porque ya la vivimos y que realmente la superemos, no. Lo que nosotros hacemos es que la encerramos, pero en lugar de perder fuerza, sigue ahí con toda su potencia y se acumula con otras de otros lados hasta que explotas en los momentos que menos te imaginas, ¿no? Entonces, de repente tienes, me acuerdo del primer entierro al que fui, era de una persona que, pues, sí la conocía, pero ni era tan cercana a mí, ni me caía tan bien, ni nada, ¿no? Era una persona del grupo de la iglesia de mi mamá, que pues sí la conocía, pero no tenía yo una relación con él. Bueno, imagínate que estaba yo llorando más que los hijos, ¿no? Claro, claro, Más que el estabas esposo. reviviendo. Claro, Claro, yo estaba casi como si estuviera en el entierro de mi papá otra vez, ¿no? ¿Por claro, qué? claro. Porque todo eso simplemente lo había guardado. Entonces, imagínate que es como si tuviéramos una herida, ¿no? Y entonces, aparentemente vemos que la herida está sana, pero solo está sana la capititita de hasta arriba. Todo lo de abajo está lleno de pus y está así todo, Tal cual, sí, todo enfermo, ¿no? tal cual. Entonces, cualquier cosa que nos hiera esa capita que en teoría está sana, hace que salga la pus y que salga todo lo que está ahí, ¿no? Entonces, lo que hizo este proceso que yo viví en el taller es que, pues, es limpiar y sanar ese pus que está adentro y entonces ya que realmente la cicatriz ya quede curada, ¿no? Entonces, uno puede ya ahora recordar los momentos tristes sin que esto te meta en una tristeza incontrolable, ¿no? Yo ahora puedo recordar a mi papá y la mayoría de las veces que lo recuerdo todas las cosas padres, ¿no? De hecho, te lo dije así de, oye, pues es que era mi héroe y yo quería tener los ojos como él y quería comer frijoles y me ayudó a armar mi nave de Playmobil y no sé, ¿no? Muchos recuerdos que tengo. Y claro, de repente me pongo triste, pero entonces yo ya sé me pongo triste y esa tristeza va a ser pasajera, ¿no? Ya no es un tema de una tristeza
que se queda y que la única forma que yo sé es reprimirla. Yo ya sé cómo hacer que dejarla ir, digamos, ¿no? Pero pues es toda una metodología, son herramientas que uno aprende a utilizar y que puede utilizar una y otra vez, ¿no? Así es. Qué interesante. Según cuánto tiempo consideras que es pertinente en sanar una pérdida? Mira, ese es uno de los grandes mitos que hay con respecto a la sanación de pérdidas, ¿no? Incluso he visto ahí unas estadísticas de si es un compañero de trabajo, Yo tantos también he meses, visto mucho. ¿no? Y entonces dicen, si es no me acuerdo cuál, pero un hijo o un esposo es como lo máximo y Ajá, son 2 años, ¿no? Pero ajá, entonces, imagínate yo, Eli, que tenía 25 años y seguía teniendo mi pérdida, claro, ¿no? O bueno, claro. yo y muchísima gente que he conocido. Entonces, imagínate tener este estigma de que hay una cantidad de tiempo donde tendrías que estar sano y dices, ¿qué me pasa? Estoy mal. Y no, no es que estemos mal, es que no hay suficiente educación e información, digamos, Lo que yo creo. que recibamos desde niños para saber cómo manejar las pérdidas. Y como Exacto. nuestros papás tampoco los recibieron, pues ellos nos enseñaron lo mismo que aprendieron, que no sirve, que es a evadirnos y a ocultar las cosas y a actuar como que ya estuviéramos recuperados, ¿no? Y por eso digo, tenemos que ser la generación del cambio, la generación del amor, del cambio emocional, o sea, la generación que empiezas a avanzar en el tema del comportamiento humano con todos los avances, no me canso de decirlo nunca, de las neurociencias, o sea, de la neurociencia cognitiva, de la neuropsicología que nos ayuda a conocer nuestra conducta y nuestro comportamiento como nunca antes en la vida. Y bueno, una pregunta que no puede faltar, ¿qué tipos de pérdidas hay? Tú como experta en este tema. Bueno, de hecho, haz de cuenta del instituto, se llama Grief Recovery Institute, donde yo estoy certificada y tienen un método que se llama Grief Recovery Method. En español se llama superación de pérdidas emocionales, pero se han documentado más de 40 pérdidas emocionales, ¿no? Entonces, pues puede ser desde la muerte de un ser querido, la pérdida de una mascota, eh, un cambio de trabajo, una mudanza, la pérdida de una habilidad física por alguna enfermedad o de La un pérdida de la miembro salud, físico, claro. la pérdida de la salud, por supuesto, la pérdida del trabajo, un aborto, hay muchas, ¿no? De una pareja, de un hijo, o sea. Claro, de una pareja, de hecho, haz de cuenta que hay incluso talleres específicos. Uno es para ayudar a los hijos con las pérdidas. Bueno, déjate digo esto, desde la pérdida de los hijos, o sea, de los niños cuando somos bebés, que cambiamos y dejamos de tener acceso a nuestras mamilas, porque ahora ya vamos a ser grandes y vamos a tomar en un vaso, eso es una pérdida, ¿no? O desde que le dejes de desde que dejes de lactar. Ándale, claro, por supuesto. Entonces, si desde esas pérdidas no están bien manejadas, entonces pues nosotros empezamos a aprender cómo se manejan las pérdidas, ¿no? Exacto, Y lo que exacto. aprendemos normalmente no es a reconocer nuestros sentimientos y a saber que son normales, ¿no? A saber que es normal que nos sintamos tristes, a saber que es normal que tengamos sentimientos contradictorios, ¿no? Vamos a poner este caso de las mamilas, ¿no? Van a venir sentimientos contradictorios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cambio de lo que ya nos gustaba, de lo que era conocido, ya vamos a dejar la mamila, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos alegría porque ya somos grandes, ¿no? Entonces nos da alegría, nos da orgullo, sí, pero al mismo tiempo nos da tristeza dejar lo otro, nos da miedo. Entonces son un chorro de sentimientos encontrados. Entonces, de hecho, eso es una de las definiciones de duelo que nosotros manejamos, ¿no? Que son los sentimientos normales y contradictorios que sentimos ante una pérdida. Entonces, hay gente que a esto les causa mucho ruido, por ejemplo, cuando pierden a una persona amada que ha estado viviendo un proceso de enfermedad.
¿no? Y entonces sienten un alivio porque la persona estaba sufriendo muchísimo. Y entonces, pues ese alivio, digamos que va más del lado de la alegría, pero pues al mismo tiempo dicen, no, ¿cómo me puedo alegrar por eso, no? Y al mismo tiempo sienten la tristeza de decir, es que ya no la voy a ver, ya no voy a convivir. Y entonces todo ese cúmulo de sentimientos encontrados, eso es lo que es una pérdida. Entonces, yo te diría, cualquier cambio a un patrón normal en el que vivimos que nos genera este tipo de sentimientos es una pérdida emocional. Ok. ¿Cuáles serían los síntomas de una pérdida no superada? Ok. Bueno, pues primero que nada, esto que te dije, ¿no? De protegernos. Okay. Nosotros tenemos una naturaleza como seres humanos que es de confiar en los demás, es de ser felices, es de estar alegres, o sea, basta que veamos cómo son los niños, ¿no? Entonces, cuando sufrimos una pérdida, lo que queremos hacer es empezar a protegernos y entonces empezamos a desconfiar un poquito, ¿no? ¿Poquito? Empezamos, bueno, o un mucho, ¿no? Un poquito cuando Sí. perdemos la mamila y conforme hay otras pérdidas más fuertes, empezamos a reforzar esto, ¿no? Entonces, esa es una, el dejar de compartir nuestra intimidad con otros, por ejemplo, de compartir nuestras emociones, de poder llorar, de poder reír. O sea, si nosotros vemos un niño, ¿no? Pasa por miles de emociones en un ratito, ¿no? Y las va viviendo todas. Y pasa de una a la otra sin que sea gran problema, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejamos de poder hacer eso, eso también es un síntoma, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión de protegernos y esta cuestión de no vivir y de no reconocer nuestras emociones es otro síntoma. Y otro síntoma es esto de que cada vez que recordamos o algunas cosas que recordamos, nos llenan por completo de una tristeza que no sabemos cómo manejar. ¿Sí? Te voy a poner dos ejemplos. Había una señora que perdió a su hijo y al hijo le encantaban las latas de atún, ¿no? Okay. Entonces imagínate que a partir de que el hijo se murió, esta persona dejó de pasar en el súper por el pasillo de las latas de atún porque no podía, o sea, el dolor era tan fuerte que ella simplemente no podía, no lo enfrentaba y entonces no pasaba por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es un síntoma de que no está superada esa pérdida y también podría ser un síntoma el contrario, ¿no? El que yo hable de mi pérdida completamente carente de emoción, ¿no? Ni para bien ni para mal, ¿sí? Como si yo fuera un robot, como si no estuvieran ligadas mis emociones a eso, ¿no? Y otro síntoma muy claro puede ser, bueno, hay personas que se les nota mucho, sobre todo personas que son muy alegres y dejan de tener esa alegría que los caracterizaba. Entonces, eso es síntoma de ese control de emociones que están queriendo hacer, pero Claro, pues entonces dejan de ser felices, ¿no? claro, Y claro. entonces, decimos que es un Oscar a la recuperación, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que toda la sociedad nos está mandando mensajes de, oye, pues es que no sé qué hacer con tu dolor, no sé cómo manejarlo, quiero que te recuperes y entonces no quiero que me digas que no estás bien, ¿no? Entonces, esto nos lo están diciendo constantemente porque cada vez que nosotros nos preguntan cómo estamos y no es aceptable que digamos que no estamos bien. La gente trata de cambiar de tema. En cuanto empezamos a llorar, nos pasan el Kleenex, así como de ya, sécate y deja de llorar. Entonces, son muchos estímulos que nosotros recibimos de los demás que nos dicen, no sufras, ¿no? Oye, cuando cortas con alguien, no te preocupes, hay muchos mejor que él, ¿no? O cuando se muere el perrito, no te preocupes, te voy a comprar otro, pero no es tu perrito, o sea, no las cosas, Tienes que vivir el momento. la relación con tu perrito no la vas a reemplazar con otro perrito, ¿no? Entonces, lo que va haciendo es que
nos va, digamos que orillando o nos va diciendo que lo correcto es actuar como si ya Sí. estuviéramos recuperados. Y entonces empezamos a actuar así, pero en el fondo, pues no estamos bien, ¿no? Y sabes, y algo que acabas de decir importantísimo, es que le tenemos que dar tiempo a ese momento de duelo. Y si Claro. tú ves que pasa el tiempo y sigues aumenta tu tristeza, aumenta tu depresión, ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo, digo, tú puedes, me imagino, yo te pregunté antes de entrevistarte que obviamente tú, al no ser psicóloga y nada más a poder ayudar como con estos talleres, a lo mejor hay personas que traen algo mucho más fuerte y a lo mejor tú los tienes que remitir al psicólogo, al psiquiatra, porque muchas veces lo he insistido, muchas veces la depresión es por una causa de neurotransmisores, no por causa de voluntad de echarle ganas. Es Claro, como si claro. al niño a la persona que no tiene pies que corra y él sí puede, pues ¿cómo va a correr si no puede? Claro, de hecho, este taller te va a ayudar a superar cualquier pérdida emocional, pero si traes otra cosa que no sea una pérdida emocional, pues necesitas atenderlo, ¿no? Y si es un tema, como tú dices, biológico, ¿no? Donde realmente nos faltan neurotransmisores. En mi familia hay varias tías, ¿no? Y parientes que tienen este problema también de depresión y de neurotransmisores, y pues eso se tiene que tratar pues con un psiquiatra y con medicamentos, porque además, Eli, tú me imagino que lo sabes muy bien, ¿no? Pero se van haciendo los caminos neuronales y entonces las neuronas, digamos que empiezan a funcionar juntas hacia los caminos que conocen. Entonces, si tú estás repitiendo este patrón de depresión, de depresión, de depresión, igual necesitas desconstruir este camino que ya construiste con mucho tiempo. Entonces, el hecho de tener los neurotransmisores correctos te va a ayudar a que esta nueva construcción sea más fácil de hacer, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, ya ahorita amigos, ya pasamos a sus comentarios, está interesantísimo. Ya saben que son temas que nos podemos ampliar horas, pero yo creo Sí, que de la hecho no pregunta me di cuenta qué hora era, pero qué rápido ya se ha pasado sé, el te tiempo. pasa volando, pero yo creo que la pregunta que no puede faltar es también cómo ayudar a alguien que está pasando y sufriendo una pérdida, porque muchas veces es lo que tú dices, te quieren callar, ay no, te pasan el cliente como ya cállate, y es más, qué mal esta generación en la que hemos vivido con tanta ignorancia y con tanta indiferencia al sufrimiento ajeno, porque es desde los niños, ya no llores, ya cállate, o sea, desde ahí estamos ya educando mal en las emociones, reprimiendo las emociones y no dejar, si ese niño llora es porque algo le duele, algo tiene, los niños no lloran para llamar la atención ni por berrinchudos, digo, si hay partes donde los berrinches son también por una cuestión biológica y lo hemos hablado en otros videos, pero si alguien llora, cierren los ojos, es nada más porque siente un dolor a algo. Entonces, ¿cuál sería esta manera de ayudar a alguien que está sufriendo una pérdida? Actualmente, digo, hoy le dije a un amigo que quiero mucho que perdió su trabajo, le dije, ingeniero, véanos a ver si puede encontrar como algunos tips con mi amiga Mariluz, porque le digo, es un duelo y es un proceso que tenemos que vivir. Claro. Pues mira, lo más importante siempre es reconocer y validar los sentimientos que está viviendo la otra persona, ¿no? Primero, darle el espacio para que exprese y para que reconozca sus emociones, porque como no estamos acostumbrados a hablar de emociones, ¿no? A veces ni siquiera es tan fácil que uno mismo reconozca lo que está viviendo, ¿no? Entonces, es preguntarle cómo está, ¿no? Interesarse. Ahora sí que escuchar es lo más importante. Nosotros decimos que hay que ser un corazón con oídos, ¿no? Entonces, Y escuchar con los ojos, y el escuchar con corazón, los ojos. claro, el corazón no tiene boca, Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso es un corazón que ama y que tiene dos oídos. Entonces, escuchar cómo se siente el otro y hacerle preguntas, ¿no? Entonces, a nosotros nos da miedo, pero es lo que más sirve. El decir, oye, ¿qué pasó? ¿No? Cuando alguien se muere, ¿qué pasó?
Y entonces esa persona que está sufriendo la pérdida tiene esa necesidad de contar lo que pasó y luego cómo te sentiste, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos una herramienta muy interesante que es poder decir, me imagino, ¿no? Entonces podemos empezar con, me imagino que te debe de haber caído como bomba, ¿no? Entonces, la gente con ese me imagino puede como que interiorizar más y darse cuenta más de cuáles fueron sus emociones, ¿no? Entonces, si tú le dices algo así, imagínate que te digo, me imagino que debe ser durísimo para ti. Lo más normal es que la otra persona te diga, sí, porque, y ¡fum! Te empieza a contar y empieza realmente a poder sacar estas emociones en lugar de mantenerlas reprimidas, ¿no? Y si necesita llorar, llorará. Y si no necesita llorar, no llorará, Pero ¿no? muchas veces la tristeza reprimida también se puede volver enojo, rebeldía. ¿Sí me explico? No necesariamente es de que tienes que traer la lágrima. Los hombres, por lo regular, se convierten en enojo cuando no procesaron bien esa pérdida. Claro, eso es por lo que te digo de la olla express, ¿no? Aquí el chiste sería, bueno, yo de lo que te estoy hablando más bien es del momento de la pérdida, Así ¿no? es, así Ya es. después, cuando es una pérdida más antigua, sí yo creo que lo más adecuado es hacer un proceso completo y sistémico de sanación de esa pérdida, ¿no? Yo me estoy refiriendo a cuando la estás viviendo en el momento que acaba de pasar, ¿no? Así es, así es. Y como ahorita, la Como pandemia ahorita, es un momento de duelo. claro, La pandemia es un momento de duelo. ¿Por qué? Porque perdimos nuestra rutina, perdimos salir a ver a nuestros amigos, perdimos ver a nuestra familia, abrazarnos. O sea, es un momento de duelo que para todos, a final de cuentas, pues genera ansiedad, preocupación, incertidumbre. Estamos reaccionando como nunca nos imaginamos ante algo inesperado que el cerebro ni siquiera sabe cómo procesarlo. claro. Entonces, por eso en estos momentos se recomienda la higiene de sueño y la buena alimentación y bueno, una serie de cosas que han hablado muchos neurocientíficos. Pues Pero mira, pues, para los que son más sistemáticos un poquito como yo, ¿no? Tengo aquí preparadas unas preguntas que pueden hacerles a otras personas para ayudarles. okay. ¿Qué te está pasando? ¿No? Primero que verbalicen qué es lo que les está pasando, que lo entiendan ellos. A veces eso mismo de tratar de explicárselo a otra persona nos aclara también mucho a nosotros qué nos está pasando, ¿no? Luego, ¿cómo ha cambiado esta situación tu vida? El Wow. entender el impacto que ha tenido, por ejemplo, el tema de una pérdida de trabajo, ¿no? O de estar encerrados, ¿no? ¿Cómo ha Sí, cambiado esta situación tu sí, vida? sí, sí, ya me arranco el pelo y Ándale. sí, Luego, ¿qué sientes? Entonces, ahora sí ya pasamos a este tema de las emociones y luego sí vamos, digamos que hacia adelante, ¿no? Y entonces empezamos a ver cuáles son los elementos u oportunidades de cambio que sí están en tus manos, ¿no? O sea, lo okay. que sí está dentro de nuestro círculo de influencia. Y podemos ya empezar a analizar esas oportunidades y esos elementos de cambio que sí dependen de nosotros. Entonces ya empezamos, oye, ¿qué desafío te está presentando este cambio que se dio en tu vida? ¿No? Y por último, ¿cómo puedes responder? ¿No? Ese es el chiste que finalmente, después de hacer todo este reconocimiento de emociones, podamos ayudar a reconocer esa emocionalidad, a que baje un poco y a que entonces podamos tomar una decisión mucho más inteligente porque no está tan influenciada solo por la emoción, sino que tiene las dos partes, tiene la parte emocional y la parte racional. Muchísimas gracias, súper interesante plática y pues agradecida contigo por abrirnos tu corazón. Antes que nada, como compartirnos tu experiencia de este dolor que fue el haber perdido a tu papi tan chiquita, ¿no? Y tu amiga. Y pues todo eso, les digo siempre, por eso quienes vivimos mucho dolor, yo creo que hacemos lo posible para que los demás entiendan que hay herramientas para superar ese dolor. Es como en lo que nos identificamos tú y yo, como en esta manera de ayudar, pero porque ya hemos vivido ese dolor. Tú de esto que estás platicando hoy y yo de que no me canso de decir cómo afectó en mi vida el no ser diagnosticada oportunamente de TDAH,
de trauma complejo, de trastorno de estrés postraumático. O sea, todo esto, a final de cuentas, es un dolor que tú dices, no quiero que alguien más pase. Pero bueno, desgraciadamente en cabeza ajena tampoco se aprende mucho. Pero bueno, de algo que podemos aportar. Vamos a pasar a sus preguntas. Ahorita las voy a poner aquí. Y antes, a los que están interesados, quiero darles la noticia que el día 10 de septiembre, precisamente, tengo un gran invitado, también igual que todos los que nos han acompañado, el neuropsicólogo Javier Tirapú, Premio Nacional de Neurociencias en España, nos va a dar una conferencia sobre neuropsicología de las emociones. Y es ahí, Mariluz, donde tenemos que aprender que no todos tenemos el mismo esquema de emociones. Unos las tenemos súper alteradas, o los psicópatas que no tienen ni siquiera, o sea, genéticamente ni siquiera tienen emociones porque no pueden tener ese contacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, tenemos que entender esto para poder entender la diversidad de cerebro, la diversidad, la inclusión y las maneras de expresarnos, de ser y de sentir y de respetarnos a todos. De hecho, ¿sabes? Algo que me encanta de la metodología que manejo es que siempre para cada cosa que haces es, porque se van dejando tareas, ¿no? Conforme va avanzando el taller. Y para cada tarea es, este ejercicio puede resultarte muy emocional, puedes llorar o puedes no llorar y cualquiera de la forma que tú te sientas está bien, ¿no? Entonces, esta tranquilidad de decir, yo me puedo sentir como yo me siento y no hay una forma correcta o única o adecuada de sentir, wow, para mí es como una paz y una tranquilidad de decir, pues todos somos únicos, ¿no? Todos somos únicos y cuando es necesario también ir con un especialista para que nuestras emociones se regulen. Porque, por ejemplo, las personas con TLP, en mis amigos que son diagnosticados ya grandes, pues se daban cuenta por qué en la relación con su pareja eran explosivos y se aventaban el plato y el perro y todo. Pues porque las emociones las tienen mega alteradas, ¿me explico? Entonces, por eso la importancia de conocer que nuestras emociones no están dentro de un campo normal también. O sea, es un desarrollo atípico en cada uno. Bueno, pues esas emociones alteradas pueden ser precisamente un síntoma de una pérdida que no está superada, ¿no? También, así es que pueden ser cuestiones orgánicas o cuestiones de traumas que traigas pasados no resueltos. Pues mira, gracias, dice Geo que ya estaba lista para escuchar. Liliana, muchas gracias por escucharnos. Viviana Mendoza, que siempre nos escucha, muchas gracias, Vivi. José Suárez, Gladys, Valentina, muchas gracias. Saludos desde Texsalud, Francisco, el doctor Francisco Lozano, creo que es él. Bueno, es que luego yo le pongo doctor Francisco, pero es pediatra del desarrollo y es de quien he aprendido que 1 de cada 6 niños nacimos con una alteración del neurodesarrollo, por eso tan importante los diagnósticos oportunos. Gladys Valentina, saludos, CETEPSI Rehabilitación. Muchas gracias, Gladys. Dice Rogelio de Jesús Torres Montalvo. Silva Padrón Torres, he visto que sigues páginas de tanatología, creo que este video te ayudará, Chivis. Ay, pues muchas gracias, nos recomendó con Chivis para ver si le sirve este live. Ileana Campos, ¿qué programa utilizan para los en vivos? StreamYard. Pues casi nadie ha hecho preguntas, ¿eh? Ahora sí que no tenemos preguntas. Nadie hizo preguntas ni de pérdidas ni de nada. Saludos a todos los que nos están viendo y nos vieron. Si quieren que les conteste algunas preguntas, a Luzmila, muchas gracias, saludos Luzmila, a Luisa Trinidad Hernández Guillén. Pero mira, después, por eso les digo, hay que dejar estas preguntas que nos diste al final como tips buenísimos. Y ya después, sino que te escriban, voy a poner tu correo para que te contacten los que estén interesados en tomar el taller, cuántas sesiones son, cuánto cuesta. Y pues si no, amigos, ya saben, escríbanme y pues yo los puedo también mandar con algún especialista si ven que tiene algo que les mueva más. Pero siempre es momento de atender nuestra salud y sobre todo en este tiempo de pérdidas y de duelos. ¿Tú qué opinas, Mariluz?
Mira, dice Luzmila que saludos Sí, desde de la hecho, India. pues Ya no te oí. este tema luego lo tratamos un poco como tabú, ¿no? Y aunque, ¿ya me escuchas? Sí, claro, súper bien. Se cortó un poquito. ¿Me escuchas? Sí, es que se congela tantito. Sí, es un tema tabú. Yo también creo que es un tema tabú. ¿Y por qué no hablar de ello también? ¿Me escuchas otra vez? Sí, te escucho. Ah, ¿Tú me escuchas, Mariluz? sí, Mira, aquí es no, que creo que está fallando un poco mi internet. no importa, ya casi estamos en el final. Todo ha sido muy bien. Mira, nos pregunta Geo Roth. Dice, gracias por la charla y la información. Me hace sentir normal a 3 años de la pérdida de mi papá. Es que al final yo creo que mientras más a tiempo te atiendas, menos tiempo vas a aplazar todo ese sufrimiento, yo creo. Claro, el tema es que esto no se va a curar solo con el tiempo. Sí hay que hacer Exacto. acciones concretas que nos ayuden a que esto quede realmente sanado. Me encantó lo que dijiste, porque no sabes cuántas veces lo repito. El tiempo, olvídense ese mito de que el tiempo cura las heridas, déjenlo en la edad de piedra. Eso no existe. El tiempo no cura las heridas. Yo por años lo pensé, yo decía, sí, claro, el tiempo cura. ¿Qué heridas? Si las traía así, 100,000 abiertas. Lo que se me fue mi reloj biológico, todo se me fue a final de cuentas porque el tiempo nunca curó mis heridas. Yo tenía que atenderme y responsabilizarme de mi felicidad y responsabilizarme de mi bienestar para poder no salir de esa victimez y decir, no, yo tengo algo que aquí lo traigo y no lo he podido trabajar. Y por eso yo le diría a las personas, el tiempo no cura las heridas. Eso es una mentira. Atiéndanse, vayan con un especialista, tomen un taller de estos, pero crezcan de manera, de manera interna, crezcan, avancen. Sí, sí te veo, ¿eh? Bueno, vi tu foto. Porque la verdad es que es un gran mito, Mariluz, y lo que acabas de decir me encantó. Luzmila, fíjate, dice Luzmila, a veces son tan intensas las emociones que algunas personas nos llegamos a entrar en contacto con ellas. Los duelos se han ido acumulando. Luzmila, qué bueno que lo comentas, porque justo, si puedes ver uno de los, tengo 2 o 3 videos con el doctor Edilberto Peña. Creo que es el de ansiedad y depresión. Vean ese video de YouTube de ansiedad y depresión, desde la genética hasta la clínica. Y hablamos algo así se llama, ya se me olvidó ahorita. Es que cuando estoy en vivo a veces se me olvidan los nombres o las palabras que quiero decir. Es muy típico de mis funciones ejecutivas. Pero lo que está diciendo Dudmila es cierto, que muchas veces tienes tanto miedo en entrar a esa emoción que la sigues evadiendo, evadiendo, evadiendo. Y muchas de esas evasiones pueden ser trabajo, adicciones, alcoholismo. O sea, las vas callando, pero sabes que siguen ahí. Sí, el problema es que también vamos reforzando esta manera de manejar nuestras pérdidas emocionales y entonces se van acumulando además, ¿no? Entonces, en lugar de aprender a decir, oye, pues lo manejo, sí me duele y decir, acepto ese dolor y después sé que ese dolor se va a ir y entonces, claro que lo viví, claro que lo sufrí. O sea, por ejemplo, ahora hace 4 años falleció mi abuelita y pues yo era muy cercana a ella, yo la iba a ver por lo menos una vez a la semana. Y pues claro que me dolió mucho, ¿no? Y pues claro que lloré y después en algunos momentos, pues hubo momentos donde la volví a recordar, ¿no? Por ejemplo, mi primer santo que ella no me felicitó, fue así como, híjole, todo el día, entre comillas, estar esperando su felicitación, ¿no? Y esa parte, pues claro, me puso triste, pero me puso triste momentáneamente, ¿no? Y después ya,
Entonces, cuando yo veía, por ejemplo, que mis primas eran incapaces o fueron incapaces de regresar a su casa, ¿no? Porque decían, no puedo con todo ese dolor. Y finalmente, cuando empezamos a saber cómo superar nuestras pérdidas, nos damos cuenta de que esto que pensamos que va a ser algo que no podemos manejar, nos damos cuenta que sí, que no es tan grave, que no tenemos por qué huir de esa manera del sufrimiento, porque ese sufrimiento no es tan aplastante como nosotros creemos, ¿no? Sí, me estoy diciendo, ¿sabes qué? Volviendo al tema, a lo que acabas de decir ahorita contesto, Geo. Lo que acabas de decir es súper importante, porque creemos que no somos capaces de resolver una situación que se va a salir de nuestro control o que no vamos a poder, no vamos a tener la capacidad emocional de afrontarla. Y yo creo que las personas que hemos sufrido de alguna manera tanto, nos hemos vuelto tan resilientes que volvemos a empezar de nuestros propios pedazos, o sea, volvemos como a reconstruirnos, y ese es el tema también de la resiliencia, que habla el padre de la resiliencia, que es el doctor Boris Cyrulnik, donde él dice cómo mientras más dolor y más pérdida tuviste o más pues dificultades, vas siendo también más resiliente. Entonces, que no nos dé miedo adentrarnos en nosotros mismos, porque podemos encontrar una infinidad de bienestar del que nadie se imagina, en vez de estar siempre con esa ansiedad o con esa depresión o con ese miedo a echarte un clavado en ti, vas a poder superar ese miedo y vas a poder vivir mucho mejor. Sí, y por ejemplo, me ha tocado trabajar con personas que en cierto momento del taller se paralizan, ¿no? Y ya la siguiente tarea les cuesta trabajo y es muy impresionante porque cómo les puedo ayudar yo nada más como a empezar la tarea y ya solitos eso hace que se desatoren y siguen sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues es muy bonito, es muy gratificante o me ha tocado en algún caso también de una persona que le dije, oye, mira, aquí es una pérdida importante que te conviene manejar, de una mascota, ¿no? Y así de, pues, no, yo no creo, me dijo, pero bueno, como tú me lo estás recomendando, lo voy a hacer. Y a la hora que la trabajó me dijo, no, sí, qué bueno que lo hice, no me imaginaba todo lo que había ahí, ¿no? Sin embargo, yo ya lo había visto cuando me lo estaba platicando, cuando salió el tema, se veía que estaba ahí reprimido muchos sentimientos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno, pues, hacernos conscientes de nuestra parte en nuestra recuperación y que siempre y cuando hagamos estos pasos, Eli, como tú dices, nos vamos a volver mucho más resilientes porque entonces ya dejamos de tenerle miedo a las cosas y las afrontamos y salimos adelante, ¿no? Y tenerle miedo a nuestras propias emociones es pura ignorancia, nos da miedo lo que desconocemos. Pero yo les digo, mientras más te conoces a ti mismo, haz de cuenta que te vas empoderando, porque si la información es poder, imagínate la información de ti mismo. Les digo, para mí fue como que me salieran alas y empecé a volar a partir de tanto autoconocimiento, con tantos diagnósticos y viendo mis fortalezas y todo eso. Es como, pues así, muy similar a estos temas de decir, tengo que trabajar en estas emociones y no dejar que esa tristeza se vuelva una depresión y esa depresión unos pensamientos suicidas y demás. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Mariluz. Mira, es que justo nos decía Geo que si podía repetir el nombre del doctor del video de ansiedad y depresión. En mi canal de YouTube que se llama Hablemos de Neurodesarrollo, he entrevistado a varios doctores, expertos. En el canal de YouTube pueden encontrar y también testimoniales como el de Mariluz que nos compartió el día de hoy. Puedes ver al doctor Edilberto Peña, a quien entrevisté en el tema de ansiedad y depresión, y hablamos desde la neuropsiquiatría cómo cuando vamos acumulando muchos factores estresantes de dolor, de esto, del otro, hay un momento en que el cuerpo ya no puede, como dijo Mariluz, explota la olla express. Tarde o temprano los tienes que sacar. Entonces, pues eso, aprender que nuestro cuerpo nos va dando siempre
pautas para, como focos, ¿no? Amarillo, verde, rojo, de que vamos bien o de que hay algo que nos llama, que nos está haciendo ruido y que hay que atendernos. Es que si no nos amamos, ¿cómo nos vamos a atender si nos pasamos como desapercibidos? Por eso siento que tiene que ver mucho con tu amor propio, con tu autoconcepto y con tu autovalía. Sí. Y además vale mucho la pena, porque a uno le cambia la vida. Exacto, lo que yo les digo, y no solo le cambia la vida, y no solo le cambia la vida a quien lo vive, les digo, le cambia la vida a su entorno. Imagínense, he vivido con una mamá que tuvo depresión algún tiempo. Mi mamá, imagínate, deprimida algún tiempo, ¿no? Se vestía todos los días de negro. Para mí, un tiempo, pues yo creo que aprendí como que la depresión era normal, ¿no? Entonces, hasta ya de grande dije, no, eso no era como lo mejor. Y ahora que gracias a Dios mi mamá ha mejorado mucho en ese tema y es la más alegre y parlanchina, ¿no? Entonces, pues como que sí notas cuando no solo le cambia la vida a la persona, le cambia la vida al entorno. Y así también les digo, los diagnósticos así también le cambia la vida a todos. Pues mi amigo del Monterrey, Rolando Elizondo, desde allá nos manda saludos. Pues muchas gracias a todos, gracias por vernos. Ya saben que este video también lo voy a subir a mi canal de YouTube. Y pues no dejen de ver todo lo que está ahí, es muy valioso, son información que de verdad la ponemos aquí en sus manos para que aprendan de comportamiento humano, de conducta, de todo lo que somos como personas valiosas y únicas. Mariluz, muchas gracias. Deja por favor tu correo electrónico y ahorita me lo mandas para ponerlo aquí y que te contacten, porque mi amiga Mariluz no tiene redes sociales, apenas está en eso. Muchas gracias, Eli. Sí, ¿Cuál es tu mail? mucho gusto. Es mariluzpc con i latina y con z, @hotmail.com. Ok, ahorita lo ponemos. Aquí lo dejo en el pie del texto del video. Gracias a todos por vernos. Buenas noches y gracias por conectarse. Que Dios los bendiga. Un abrazo a cada uno. Gracias. Bye, bye. Gracias, Eli. Bye.